Buenos días con todos. And what? Buenos días con todos. Buenos días, profesor. ¿Qué va? A los tiempos, Martín. Démosles, por favor, unos 5 minutitos hasta que se conecten. Y ahí empezamos, ¿sí? Máximo 8:33, 8:34 arrancamos para no perder mucho tiempo de la clase. Y tenemos los minutos contaditos. Buenos días, Adriana. Buenos días, Cristian. Me olvidé de saludar por estar aquí haciendo otras configuraciones. Listo, vamos a empezar, jóvenes. Por favor, los iremos uniendo conforme vayan llegando. Bueno, espero que puedan ver la pantalla todos. Vamos a empezar. En este nuevo parcial nos corresponde ver el tema de lo que es trigonometría y funciones trigonométricas. Ya un poco de lo que es más a fondo, pero en esta clase vamos a recordar un poco de lo que ya hemos trabajado, de lo que ya hemos visto. Vamos a arrancar diciendo que revisando la propiedad de los ángulos internos de los triángulos. Recuerden, ya los habíamos visto el año pasado. Todos los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados en total. Por ejemplo, este triángulo de aquí, la sumatoria de todos sus ángulos internos me va a dar 180 grados. 50 más 40 me da como resultado 90. Y 90 más 90 me da como resultado 180 grados. Es decir, que si yo sumo los ángulos internos A más B más C, me da como resultado 180 grados.
Esos son la propiedad de los triángulos y de sus ángulos internos. Ahora vamos a ver. Este triángulo tiene otra distribución. Al verlo simplemente yo ya sé que se trata de un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque sus ángulos internos son iguales. Entonces, ¿cuál es la única propiedad de un triángulo equilátero? Que sus lados son iguales. Y si sus lados son iguales, sus ángulos internos también van a ser iguales. Entonces, si yo sumo los tres ángulos internos de este triángulo, el resultado va a ser 180 grados. Es decir, 60 más 60 me da como resultado 120. Y 120 más 60 me da como resultado 180 grados. Si yo sumo sus ángulos internos A más B más C, me da como resultado 180 grados. 60 más 60, 120. Y 120 más 60 me da como resultado 180 grados. Continuamos. Muy bien, vamos a ver un poco de lo que es trigonometría. Trigonometría es el estudio de triángulos en su forma más básica. El estudio de triángulos y de todos sus componentes, sus lados y sus ángulos. De eso se llama o de eso se trata la trigonometría, rama de la matemática que se dedica al estudio de triángulos, sus lados y sus ángulos. Muy bien, pero ¿qué es un triángulo? Un triángulo, pues, son tres líneas y tres vértices que forman una figura geométrica. Yo para el trabajo en mis clases siempre les enseño a nombrar cada uno de los elementos de un triángulo. Lo podemos hacer al azar y vamos a trabajar con las tres primeras letras del abecedario ABC. Lo podemos hacer en cualquier orden. Es decir, a esta la voy a nombrar A esta la voy a nombrar B y a esta la voy a nombrar C. Y ya tengo definido mi triángulo. Siempre que me voy a referir a un triángulo, pongo el triángulo y el nombre de los tres vértices que coloqué. A, B, C. Continuamos. Los vértices del triángulo serían los vértices A, B y C respectivamente. Y es hora también de reconocer sus ángulos. Este sería el ángulo A, este sería el ángulo B y este sería el ángulo C. Ya los tengo nombrados ahí. Los ángulos A, B y C. Ahora, ¿de qué se trata esto? Yo para nombrar a cada uno de los lados voy a nombrarlo con la letra minúscula del ángulo opuesto. Es decir, el ángulo A, ¿cuál es su opuesto? ¿Cómo sé cuál es el lado opuesto? Pues miren, si se dan cuenta que el ángulo A está formado por estas dos líneas, por los segmentos BC, digámoslos, y el segmento AC. Entonces su opuesto sería este lado A de aquí. ¿Se entendió? Esto del opuesto es de la siguiente manera. ¿Por qué segmento está formado el ángulo A? El ángulo A está formado por BC y AC, los segmentos. Entonces su opuesto sería este de aquí. Y lo nombro con una letra minúscula, con la misma letra del ángulo, pero minúscula, la misma letra del vértice también. Ahora, con B, ¿cómo lo hacemos? Mire, lo marcamos de esta manera. El ángulo B está formado por los segmentos AB y los segmentos BC. Entonces su opuesto sería este lado de aquí y lo vamos a nombrar con la letra B minúscula. Asimismo, el lado C estaría formado por estos dos segmentos, el segmento AC y el segmento BC. Por lo tanto, su opuesto sería el lado C. Siempre que voy a nombrar los lados, los voy a nombrar con minúsculas o con letras minúsculas, A, B y C. Y una vez que ya tengo esto, ya tengo nombrado mi triángulo ABC y sus respectivos lados A, B, C y los lados, recordar siempre
que los vamos a nombrar con minúscula. Los vértices y ángulos se van a nombrar con mayúscula y los lados se van a nombrar con minúscula. Muy bien. Vamos, como ya hemos visto con ustedes, vamos a pasar directamente a lo que es resolución de triángulos y funciones trigonométricas. Para resolver un triángulo, recuerden que el triángulo tiene que ser un triángulo rectángulo. ¿Cuál es un triángulo rectángulo? Un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Voy a poner dos ejemplos aquí. ¿Estos dos triángulos son rectángulos? Sí, porque tienen ángulos de 90 grados. Para poder empezar a trabajar, yo lo primero que tengo que hacer es reconocer el ángulo de 90 grados. Miren, aquí tengo el ángulo de 90 grados de este triángulo rectángulo y aquí tengo el ángulo recto de este otro triángulo. El primer paso siempre es reconocer el triángulo, reconocer el ángulo recto de mi triángulo rectángulo. Muy bien. Ahora, por un estándar siempre los vamos a nombrar de esta manera. El que es el ángulo recto de mi triángulo lo voy a nombrar C, para que coincida con el teorema de Pitágoras. Lo voy a nombrar C y los otros dos vértices los puedo nombrar de forma indiferente, A y B, o puede ser B y A. Lo importante es que nombre C al ángulo recto. Ahora, como lo vimos anteriormente, ¿cuál es el opuesto al lado C? Sería el lado AB, ¿sí ven? El opuesto al lado C sería el lado AB y ese lo voy a nombrar el lado C minúsculo. Ahora, ¿cuál es el opuesto al ángulo A? El opuesto al ángulo A sería el lado CB o BC y este lo voy a nombrar el lado A. ¿Cuál es el opuesto al ángulo B? Y el opuesto sería el segmento AC y a este lo voy a conocer como el lado B. Ya tengo nombrado mi triángulo y siempre tiene que tener esa estructura. Ahora, para no equivocarnos con el ángulo y el vértice, al ángulo A lo voy a nombrar alfa siempre, que es la primera letra del alfabeto griego, ¿no? Para no decir el ángulo A y el vértice A. Simplemente lo voy a nombrar el ángulo alfa y al ángulo B lo voy a nombrar beta, que sería la segunda letra del alfabeto griego. ¿Sí? Ahí sí ya podríamos empezar a trabajar en cualquier triángulo rectángulo. Ahora, vamos a trabajar o vamos a nombrar el otro triángulo. Este sería C, ya les dije. Entonces, el que tiene el ángulo recto sería C. Ahora, A y B de forma indiferente. A puede estar acá arriba o puede estar abajo. Eso no tiene importancia. Pero C siempre tiene que ser el ángulo recto. Bueno, ya los puse de esta manera. El lado opuesto sería C, el lado opuesto sería A y el lado opuesto sería B. Siempre en ese orden. Y ahora nombramos el ángulo alfa y el ángulo beta. ¿Quedó claro? No es nada muy difícil. Ahora, vamos a recordar un poco de los que son las funciones trigonométricas. Por favor, estas funciones trigonométricas ya les había dicho que tenemos que sabernos las de memoria. Ya por lo menos las tres principales, que son las básicas. La función seno es opuesto sobre hipotenusa. La función coseno, adyacente sobre hipotenusa. Y la función tangente, que es opuesto sobre adyacente. Aquí estamos tomando como referencia el ángulo alfa. Entonces, la función seno, ¿cuál sería? Opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el opuesto del ángulo alfa? Sería A. Y la hipotenusa, en este caso debería llamarse C, pero bueno, aquí le han puesto H. Entonces, opuesto sobre hipotenusa sería A dividido para H. Vamos con la función coseno. Sería adyacente. Ojo que para poder reconocer, la hipotenusa nunca se va a mover. La hipotenusa es fija. Le vamos a colocar un candado aquí. La hipotenusa siempre va a ser C y esa nunca se va a mover. Entonces, alfa es opuesto sobre seno es opuesto sobre hipotenusa. Como ya tengo el opuesto de alfa,
pues el coseno sería el adyacente, que me queda a este lado de aquí. Adyacente sobre hipotenusa. Y pues la tangente es la función que relaciona los dos lados o los dos catetos, sería opuesto sobre adyacente. La verdad, aprendérselas no es muy difícil. Siempre decimos opuesto sobre hipotenusa. Primero viene el opuesto, luego el adyacente, ¿no es cierto? Ambos sobre la hipotenusa. Y al final, una mezcla del opuesto y el adyacente. Es como una ayuda para que se la puedan memorizar. Son tres cosas que tenemos que aprender y que tenemos que sabernos ya de memoria para este curso. ¿Sí? Entonces, ojo con las funciones trigonométricas que tenemos que sabernos de memoria. Ahora, vamos a ver lo que es la resolución de un triángulo. ¿Qué significa resolver un triángulo? Resolver un triángulo significa encontrar lo que son todos sus lados y todos sus ángulos. La medida de sus lados y las medidas de sus ángulos. Empezamos. Me dan el siguiente triángulo. Ahora, este caso de resolución no quiere decir que el triángulo tiene dos lados, sino que simplemente para poder resolverlo, a mí los datos que me van a dar son la medida de dos lados. Entonces, en este caso me dan la medida de C y la medida de A. C mide 32, dice aquí, y A mide 15. No me están dando unidades por el momento, así que los voy a trabajar como valores numéricos. ¿Sí? Ya una vez que tengo esos datos, voy a proceder a nombrar mi triángulo. Entonces, esta es la hipotenusa, C. Miren. Entonces, lo siguiente que tendría que hacer es colocar el nombre del vértice C. Y queda con el opuesto, entonces está correcto. ¿Ya? Ahora, miren, este lado ya me dicen que es el lado A. Por lo tanto, el opuesto sería el vértice A con mayúscula, ¿no es cierto? Ya que este lado es el lado A, el opuesto sería el vértice A. Ahora, pues, el que queda sería el vértice B. Ahora voy a nombrar los ángulos que me faltan. Ya sería el vértice B y el lado B. En A estaría el ángulo alfa y en B estaría el ángulo beta. Cabe recalcar que en este caso, cuando yo tengo dos lados, pues ya tengo dos lados y desconozco un lado de ellos. Para encontrar el otro lado, lo que se me hace más fácil siempre es aplicar el teorema de Pitágoras. Primero vamos a ver los elementos que desconozco. No conozco el lado B, no conozco el ángulo alfa y no conozco el ángulo beta. Esas son las incógnitas que tengo que hallar. Para encontrar el lado B, pues como ya les había anticipado, lo que vamos a usar es el famoso teorema del señor Pitágoras, que me dice que el cuadrado de la hipotenusa, o sea, el cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Eso parece trabalenguas, pero ya lo hemos resumido de la siguiente manera. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? Fíjense que si yo pongo los nombres de esta manera, pues todo me coincide y puedo trabajar con la clásica fórmula de Pitágoras sin hacerme ningún problema. ¿Ya? No tengo que andar cambiando de nombre variables y por lo tanto puedo trabajar de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? Quiero encontrar B. Primero le doy la vuelta a la ecuación. Miren, A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Simplemente le di la vuelta a la ecuación. Ahora, ¿qué le estorba a B cuadrado? Le estorba A cuadrado, así que pasaría a restar. B cuadrado es igual a C cuadrado menos A cuadrado. Por lo tanto, este cuadrado pasaría acá con la operación contraria que es raíz y B es igual a la raíz de C cuadrado menos A cuadrado. ¿Ya tengo los datos de C? Sí, C vale 32. ¿Ya tengo los datos de A? Sí, A vale 15. Entonces, B es igual a 32 al cuadrado menos 15 al cuadrado. 32 por 32 creo que es 1024 y 15 por 15, 225.
Resuelvo esas operaciones y 1024 menos 225 me da como resultado 799. Pues ahora lo que tengo que hacer es sacar la raíz de 799. Por aquí me moché, digo, me descargué una calculadora y pues voy a poner la raíz de 799 me da como resultado 28.26. 26. Entonces, yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues puedo redondearlo y dejarlo en 18.27, solo para ponerlo aquí en el informe. Entonces, ¿cuánto quedaría? Quedaría 28.27. 28.27. Ahora, vamos a recordar las fórmulas de las funciones trigonométricas. Seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. ¿Qué me falta encontrar? El ángulo alfa y el ángulo beta. El ángulo beta. Para encontrar el ángulo alfa siempre trabajo con los datos que me dan. Es preferible trabajar con los datos que me dan porque si yo trabajo con este, puede que lo haya calculado mal. Y si está mal calculado, se me va a ir todos los cálculos mal. Entonces, ¿cuáles fueron los datos que me dieron? A y C. Muy bien. Tomando en cuenta el ángulo alfa, A sería su opuesto, ¿sí se dan cuenta? Y tomando en cuenta el ángulo alfa, C sería la hipotenusa. C no se va a mover, siempre será hipotenusa. Entonces, de acuerdo a alfa, sería opuesto e hipotenusa. ¿Qué función tiene opuesto e hipotenusa? La función seno. Entonces, seno de alfa es igual a A sobre C. Ya tengo los dos, la función de los dos datos que me dieron. Ahora, cambio los datos. Seno de alfa, A vale 15 y C vale 32. 15 para 32. Entonces, yo averiguo cuánto es 15 sobre 32. Voy a poner mi calculadora por acá y digo 15 dividido para 32 me da como resultado 0.47. ¿Sí se dan cuenta? 0.47. Entonces, como que el resultado de alfa es 0.47. Muy bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? A mí me dijeron que calcule el seno de alfa. No, me dijeron que calcule alfa. ¿Cómo lo hago? Despejando el seno. Para despejar el seno, lo que hago es utilizar la función arcoseno. Y digo, alfa es igual al arcoseno de 0.47. Y me voy a la calculadora. Ojo, en la calculadora siempre trabajo con todos los decimales. Sería 15 dividido para 32 es igual, ya tengo ese valor y le digo, ¿cómo saco la función arcoseno? Con la tecla Shift. Aquí está, Shift y seno. Ya tengo la función arcoseno, ¿sí? La tecla Shift y seno. ¿De qué? De la anterior, de todo el valor que tenía antes. Entonces, me dice que eso me da como resultado 27.95. Ah, ya. 27.95. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo último que me falta de hacer? Pues yo a esos 27.95 los traslado o los convierto en grados, minutos y segundos, como presionando pues la tecla de grados, minutos y segundos que me viene en la calculadora, que sería esta de aquí. ¿Sí se dan cuenta cómo se transforma? Grados, minutos y segundos. Entonces, esta expresión equivaldría a 27 grados, 57 minutos y redondeando podríamos dejarlo en 11 segundos. ¿Sí? Entonces, el ángulo alfa equivale a 27 grados, 57 minutos y 11 segundos. Ya tengo calculado el ángulo alfa. ¿Qué me falta calcular? El ángulo beta. Muy bien, vamos a ver beta. ¿A qué es? ¿Es opuesto de acuerdo a beta? No, porque lo opuesto sería B, ¿no es cierto? ¿A qué es? Adyacente, porque C siempre es hipotenusa. Entonces, adyacente e hipotenusa. Coseno. Función coseno, correcto. Entonces, la función coseno es A sobre C. Miren, parece que fuera lo mismo, ¿no es cierto?
pero no es lo mismo porque estábamos trabajando con la función coseno. Parece que fuera lo mismo, pero no lo es. Coseno de beta es igual a 15 sobre 32, eso ya lo hicimos. Coseno de beta es 0.47, hasta ahí no hay problema. Pero yo, ¿qué quiero despejar? Beta. Beta. ¿Qué me estorba? El coseno. ¿Cómo lo despejo? Con la función arco coseno. Entonces, vamos otra vez a mi fabulosa calculadora. ¿Qué hago? 15 dividido para 32 y luego pongo arco coseno, ya saben, shift coseno de lo que tenía antes, del valor anterior. Me sale que es 62.04. Sí, 62.0504. Ya, arco coseno y 62.05 redondeado. ¿Y qué me falta? A ese valor yo lo tengo que transformar a grados, minutos y segundos. Y me quedaría 62 grados, 2 minutos y 49 segundos, redondeado. 62 grados, 2 minutos, 49 segundos, redondeado este valor de aquí. Y pues me quedaría que beta es 62 grados, 2 minutos, 49 segundos. No olvidarse de trabajar, por favor, con todos los valores en la calculadora. Aquí en el informe o el trabajo, en el ejercicio que ustedes desarrollen, pueden redondear, pero es muy importante que en la calculadora trabajemos ya con todos los valores. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer para finalizar? Para finalizar, voy a incluir aquí una tablita de resultados con los lados y los ángulos. Siempre en cada ejercicio que hagamos de resolución de triángulos, tengo que incluir una tabla de resultados donde estén todos los lados, perdón, y todos los ángulos. ¿Cuánto mide A? Pues ya me dieron cuánto mide A. A mide 15. ¿Cuánto mide B? A B ya lo calculé. B mide 28.27. ¿Cuánto mide C? C mide 32. Ya me lo dieron. Ahora, vamos con los ángulos alfa, beta y el ángulo C. Alfa mide 27 grados 57 minutos 11 segundos, que es lo que calculé. Beta mide 62 grados 2 minutos con 49 segundos y C mide 90 grados. Algo que hay que tener en cuenta en este tipo de ejercicios, por favor, es cuánto sumaban los ángulos de un triángulo, de cualquier triángulo, de hecho. 180 180 grados. grados. Entonces, yo tengo que sumar 27 grados, 57 minutos de la siguiente forma, 11 segundos, 27 grados, 57 minutos, 11 segundos, más 62 grados, 2 minutos y 49 segundos. Eso me da como resultado, miren, 90 grados, ¿sí ven? 90 más los últimos 90 que faltan, me dan como resultado 180 grados. ¿Sí ven? Entonces, si no me dan los 180 grados, quiere decir que algo hice mal. Revisar el ejercicio nuevamente. ¿Sí? Porque todo triángulo suma 180 grados. Y si eso no me suma 180 grados, desde ahí mi triángulo ya está funcionando de forma defectuosa. ¿Sí? Vamos a continuar. ¿Claro con esto? No está muy difícil. Continuamos. Resolver el siguiente triángulo. Ahora me van a dar un lado y me van a dar un ángulo. Esta es otra configuración. Solo hay dos configuraciones. Cuando me dan dos lados y ahora me va a dar un lado y un ángulo. Esto lo voy a hacer rápido ya porque ya lo sabemos. Pues me dan los siguientes datos. Me dicen que este ángulo mide 60 y que este lado A mide 5. Continuamos. Este sería el vértice C. Y ya que este es el lado A, pues su opuesto sería este de acá. Este sería mi vértice A y pues por consecuencia este sería B. Opuesto de C sería este de aquí. Perdón, opuesto de B. Opuesto de C sería este de aquí. Y este sería el ángulo alfa
Y este de 60 grados sería mi ángulo beta. Ahora, cuando tengo esta configuración lado-ángulo, fíjense que yo, bueno, tenemos 10 minutos para acabar. Fíjense que hay tres ángulos. Yo ya conozco dos. Entonces, yo podría decir alfa más beta más c, ¿cuánto me da como resultado? 180 grados, los ángulos internos. Pero yo ya conozco cuánto vale beta y cuánto vale c. Beta vale 60 y c vale 90. Por lo que diría que alfa es igual a 180 menos 60 y menos 90. ¿Qué me darían como resultado? 30 grados. Lo único que hice fue despejar. ¿Ya? Los tres ángulos me suman 180 grados. Intercambio valores, despejo y ya me quedaría alfa. Ya conozco alfa. Y es cierto, miren, 30 más 60 me da 90 y más 90 me darían 180 grados, que es correcto. Muy bien. Fórmulas trigonométricas, seno, coseno y tangente. ¿Qué tengo que encontrar? Pues no me dieron ni B ni C. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Primero voy a trabajar con B. ¿Cómo trabajo? Miren, con respecto a 60 grados o al ángulo beta, B ¿qué es? Opuesto. Trabajo con los datos que me dan. Y A, ¿qué es? Adyacente. Opuesto, miren, opuesto y adyacente. Entonces, opuesto y adyacente, ¿qué función tenemos aquí? Función tangente. Tangente es B sobre A. Tangente de 60 grados es igual a B sobre 5, que me dan en este caso que sería el valor de A. ¿Yo qué quiero? Encontrar B. Le doy la vuelta a la ecuación. B sobre 5 es igual a la tangente de 60. Y por lo tanto diría que B es igual a la tangente de 60 y el 5 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y B tendría un valor de 8.66. Muy bien. Ahora, función coseno de beta es igual a A sobre C. ¿Por qué coseno? Miren, quiero encontrar C. ¿Cuál función me relaciona A y C? Adyacente e hipotenusa. Función coseno. A sobre C. Coseno de 60 grados es igual a 5 sobre C. ¿Qué quiero encontrar yo? C. C está dividiendo, por lo tanto la podría pasar acá a multiplicar y digo C por coseno de 60 es igual a 5. C es igual a 5 dividido para el coseno de 60 grados y tendría que, bueno, eso lo podemos hacer en la calculadora. Ya les indiqué cómo. Tendría que C es igual a 10. Si yo divido 5 para el coseno de 60 grados, bueno, voy a hacerlo acá. 5 dividido para el coseno de 60 grados me daría como resultado, pues 10. ¿Sí? No dudemos de esos cálculos y tengo mi tabla de resultados. A mide 5, B mide 8.66, C mide 10 y aquí ya tengo la medida de los ángulos. Alfa mide 30, beta mide 60 y el ángulo C mide 90 grados. Son los dos únicos casos que estaremos trabajando. Ahora, jóvenes, pues de mi parte agradecerles por haber asistido a esta clase virtual. En la próxima semana tendremos, o ya elaboraron las autoridades, un horario para que trabajemos un día a la semana y otro día va a servir de tutoría para que ustedes se puedan conectar conmigo y podamos despejar las dudas que tengan. Ya les van a mandar el horario y les van a dar todas las indicaciones del caso. ¿Sí? Ahora, por favor, jóvenes, de mi parte les agradezco. ¿Qué es lo que voy a hacer yo a continuación? Les voy a colocar todo este material, incluso el video que se grabó, si es que se grabó de la clase virtual, se los voy a colocar en el Classroom, una pequeña tarea de este tema, unos ejercicios
que estarían planificados para la siguiente semana. Porque vamos a tener una clase por semana con todos ustedes. Espero les haya servido de mucho. Voy a despejar muchas dudas. Si no tienen o no saben algo, siéntanse en la libertad de llamarme. No es que me molestan. Eso no lo ténganlo presente. Siempre pueden llamarme y yo les puedo ayudar con cualquier ejercicio que no les salga o cualquier ejercicio que tengan duda. ¿Listo, jóvenes? De mi parte, agradecerles, no es más. Muchas gracias por todo. Que tengan un buen día. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias. Gracias, Lijo. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.